Muy buenas tardes, ingeniero. Aquí el Team Estudia Loco va a proceder con el desarrollo del entregable del primer proyecto en video. Comenzaremos con la construcción de los componentes que pide el proyecto. Primero tenemos el Arduino. Lo que vamos a hacer es conectarle esto. Que vale la... El cable va a conectar sobre el laptop. A ver. Primero que nada vamos a buscar la fuente que va a ir de la PC al Arduino y sacar de el Arduino 5 voltios, que es la potencia que va a darnos al protobar para alimentarlo. La fuente está 5 voltios. aquí en 5 voltios, si se puede ver. Ya, lo vas a ver. Ya. Esta sería la fuente que va a alimentar al protobar. Luego tenemos el esto. Cable tierra. Cable tierra. Luego vamos a poner el cable amarillo para conectar a tierra al GND del protobar, que va a ir a aquí. Bueno, vamos. El amarillo está yendo a tierra de GND al protobar, y el rojo está yendo del Arduino al protobar, dándole la energía, ¿no? De 5 voltios, que es lo que tenemos de la computadora. Luego vamos a conectar el sensor, ¿tiene? En esta posición. Listo. Se vaya a poner. Y por la parte izquierda no, la fuente. Por la parte izquierda, que serían dentro de estos 3 pines que tiene, sacamos unos rojos, ¿no? Uno rojo que va a ir a la fuente. El de la izquierda es el que va a la fuente, el de la derecha es el que va a tierra, y el del medio es el que saca la información de la temperatura. Este va a ir a tierra. El de los amarillos, segunda. Y el verde va a ser el que va a ir al esto. El que va a sacar la temperatura que está midiendo, en este caso en voltaje, para que podamos ponerlo dentro del esto del Arduino. Va a ir al pin número 2, porque hemos programado ese pin para que reciba la información de la temperatura, que estaría aquí. Pin 0, 1 y 2. El pin 2. Ahora vamos a poner los LEDs. Estamos usando 3 LEDs. No tenemos. 2 rojos y 1 azul. El verde se nos ha quemado. Okay, el de azul va a ser el que se encarga de dar la temperatura ambiente. Se va a prender cuando la temperatura esté normal, a 18 grados en este caso, el Cusco. Ponemos el rojo al lado. El grande positivo y el pequeño tierra. Con la patita en la parte derecha, porque ahí vamos a sacar la fuente, obviamente con las resistencias, para que no se queden los LEDs. Aquí tenemos 3 resistencias. Para los 3 LEDs. Para los 3 LEDs que tenemos aquí. Vamos a poner en la misma línea. Sacamos desde la patita más larga la resistencia hacia la otra parte del protobar, hacia el otro lado. De ahí vamos a conectarlo a la fuente. Sacamos también de aquí, igual que el anterior. Listo. Aquí. Listo, ahí tenemos la parte de los LEDs con las resistencias. Faltarían los rojos. Conectamos a la fuente de una vez. No, a la fuente no. Conectamos a tierra, porque la información que va a venir para prender cada LED va a venir desde los pines del Arduino que hemos programado previamente. Sacamos desde la parte más pequeña hacia tierra, que va a estar aquí. Vamos a jalar esta parte de tierra hasta aquí, y así tenemos esta línea hasta acá de tierra de metro, y vamos a conectar estas dos, este puente, claramente ese puente vamos a conectar para que toda esta línea sea de tierra.
y así poder conectar los LEDs a tierra, ¿no? Ya no tenemos amarillos, vamos a otro color. Ok, este va a ir también a tierra, este va a ir también a tierra. Listo. Ahora vamos a terminar conectando. Bueno, aún falta la parte del motor, que lo vamos a por ahorita. Hemos programado los pines 11, 12 y 13 para que den la luz, prendan en este caso el LED según sea la temperatura que esté ahí, ¿no? Ok, vamos al 11, que va a ir con este de aquí, que es la temperatura mínima. Luego el 12, la temperatura media. El 12. El 12, ¿no? ¿Me confirma? Estamos aquí. Esto le movimos porque está uno más al lado. Ok. Ahora sacamos de aquí, vamos al pin número 13. Listo. Ya tenemos conectado el pin, el Arduino con sus pines respectivos hacia los LEDs, para que se prendan según sea la temperatura que hay en el ambiente. Ahora vamos a proceder a conectar el servomotor para que gire, ¿no? según lo hemos programado. El verde en este caso, el anaranjado del protobar disculpen, del servomotor, es aquel que va a la información, aquel que va a recibir la información, disculpa. Y los otros dos son los que, el rojo es fuente y el negro es tierra, ¿no? Vamos a poner el verde en el Arduino, que vamos a ponerlo en el pin número 3, que está programado para que reciba la información del esto. Y luego esos dos a fuente y a tierra según sea. Tenemos ahora sí el rojo, que es fuente, va a ir aquí al del medio, perdón, al segundo, y el de tierra va a ir al de arriba. Listo. Tenemos el circuito con el motor que va a girar según sea la temperatura o no. Si lo conectamos, el Arduino ya está programado con el código que se va a explicar en un rato. Solo vamos a proceder a conectarlo para que vean, para que sea su funcionamiento, ¿no? Todas las partes del código se va a explicar a continuación, pero primero veamos su funcionamiento. Como ven, cambió la temperatura y giró el motor. Esta parte se explica con más detalle dentro del código y todo. El LED está prendido y el motor ha girado hace un rato. Buenas tardes, profesor. Aquí el grupo Team Estudia Loco va a proceder a presentar el código de lo que es el sensor de temperatura con el Arduino. Aquí tenemos el código y en primera instancia podemos ver que nosotros incluimos librerías para poder manipular el sensor y el servomotor. Estas dos primeras son las librerías que para poder nosotros configurar o hacer programación en lo que es el sensor de temperatura y humedad. Aquí tenemos una librería que es de servo para poder nosotros manipular el servomotor y poder manipular lo que es el ángulo giratorio del servomotor. Inicializamos las variables. En este caso el pin servo va a ser el pin donde nosotros vamos a adquirir la señal del servomotor, en el pin número 3 del pin digital. Pulso min y pulso max vienen a ser esas variables que nosotros vamos a necesitar para poder capturar los milisegundos, el cual va a tener que influir bastante en la rotación del servomotor. El sensor, este sensor viene a ser el sensor de temperatura, que va a estar la señal, la que va a recibir va a ser en el pin número 2, y los LED azul, rojo y verde van a estar en el 13, 12 y 11 respectivamente, para poder hacer el manipulado de su encendido y apagado. Aquí como primera instancia instanciamos el sensor, el cual tiene como parámetros el sensor, la variable sensor y el modelo del sensor, que viene a ser de HT11.
En esta parte del código nosotros hacemos un serial begin 9600 con el fin de nosotros poder hacer un rastreo de código o una depuración en la que es el monitor de serie, para poder nosotros imprimir la temperatura y humedad. Y aquí inicializamos, ¿no?, el sensor de temperatura y el servomotor, poniendo como parámetros el pin donde va a estar el servo, la señal, y las pulsaciones que va a recibir según ¿no?, sea la rotación mínima o máximo. En el loop, lo que se va a hacer repetidamente, nosotros ¿qué hacemos? Leemos la temperatura y leemos la humedad con esta parte del código, en la cual nosotros llamamos del objeto de HT, llamamos a su procedimiento o a su módulo Read Temperature y Read Humidity. Aquí en Serial Print nosotros imprimimos la temperatura y también la humedad, ¿no? Y esta parte del código viene a ser la principal para que nosotros podamos ver y verificar si efectivamente está actuando el sensor de temperatura y el servomotor adecuadamente. Para eso nosotros pusimos parámetros. Los parámetros vienen a ser mediante Google, en este caso los parámetros de temperatura, que viene a ser el de temperatura ambiente de 19 y mayor y menor, ¿no?, para poder nosotros prender los LED. En la temperatura menor a 19 nosotros vamos a prender el LED verde y el servomotor va a girar un ángulo de 0 grados. En la temperatura mayor a 19 nosotros vamos a prender el LED rojo y vamos a girar el servomotor en 180 grados. Y la temperatura, cuando va a estar en temperatura ambiente, vamos a prender el LED azul y el servo 1, el servomotor, va a girar un ángulo de 90 grados. Aquí les voy a mostrar lo que es la parte del monitor de serie, en la cual nosotros hacemos el seguimiento y vemos el seguimiento de lo que está captando el sensor de temperatura y humedad. Como podemos ver, está en una temperatura de 17, por ende el servomotor tiene que girar con un ángulo de 0 grados y se tiene que prender el LED verde. Y cuando la temperatura va a ser 20, va a ser ya 20 o mayor a 19, entonces va a ser un giro de 180 grados y va a prender el LED rojo. Y cuando va a ser en temperatura ambiente, ¿no?, va a prender el LED azul y el servomotor va a girar un ángulo de 90 grados. Con esto terminé la aplicación del código. Muchas gracias, profesor. Estamos mostrando el funcionamiento del sensor de temperatura, el cual podemos ver encuentra en una temperatura de 18, que viene a ser la menor a la estándar, ¿no?, a la que hay acá en Cusco. Por ende está con un giro de 0 grados y se prende el LED acá, ¿no? Ahora se puso en 19 y está en la temperatura estándar, que es de 19, y volvió de nuevo a menor a 18. Ahora, si nosotros aplicamos un calor mayor, no sé, de una manera forzándolo, vamos a tratar de ver la manera como subir la temperatura. ¿Tienes encendedor? Sí. Ya, mediante el encendedor. Entonces, si vamos a conseguir una temperatura mayor a 19, y una vez consiguiendo la temperatura mayor a 19, va a tener que girar el motor en un grado de 180 grados y va a prender el LED ahorita estamos en 19, esperamos un momento más para que pueda calentar. Ya, subió a 20 y vemos que giró un ángulo de 180 grados y prendió el LED, ¿no? Y con eso verificamos el funcionamiento correcto de los LED y el servomotor. En esta oportunidad vamos a presentar el proyecto del sensor de humedad del grupo Team Studia Loco. Como primera instancia les voy a mostrar el código en Arduino, en el cual nosotros subimos algunas librerías para poder empezar con la programación con
los sensores. Estas librerías son la del sensor de temperatura y ambiente y esta es la del servomotor. Inicializamos ciertas variables. En este caso, para el de humedad, nosotros necesitamos las variables de LED azul, LED rojo, LED verde, en el cual van a estar en los pines 13, 12 y 11, y el servomotor va a estar en el pin 3. Como primera instancia, nosotros, para poder empezar a captar la información del sensor, necesitamos este módulo, del cual nosotros ponemos como parámetros el sensor y el modelo del sensor, que en este caso es DHT11. Empezamos y inicializamos el servomotor con esta librería que es Attach, el cual recibe tres parámetros, que es pin servo, pulso min y pulso max. Con esto nosotros podemos leer la humedad. Una vez leído la humedad, nosotros imprimimos la humedad acá en lo que es el monitor de serie, para poder hacer un seguimiento del programa. La parte importante del programa viene a ser esto, el cual nosotros, mediante la información que captamos de Google, la humedad promedio en Cusco viene a ser la de 19, y mayor y menor, de acuerdo a ello, va a prender los LED. En el del 19 va a prender el LED azul, y el motor va a girar en 90 grados. En la humedad mayor a 19 va a prender el LED rojo y va a girar en un ángulo de 180 grados, y en una humedad menor a 19 va a prender el LED verde con un giro de 0 grados en el servomotor. Aquí podemos ver lo que está compilando y la impresión de las capturas de lo que está captando el sensor. Aquí podemos ver que tenemos una humedad de 31 a 33, por ende en esta humedad el servomotor está en un giro de 180 grados, y si va a cambiar a menor a 19, entonces va a ser un giro de 0 grados y así sucesivamente. Bueno, con esto termino de poner el código. Gracias. De funcionamiento, tenemos conectado el sensor de humedad al pin 2 del Arduino en la parte de los pines digitales, al igual que los LEDs del pin 11 al pin 13, que van a ser encargados de prender y apagar según la lectura que tenga. El cuarto, el ambiente en que estamos es cerrado y tenemos una humedad bastante alta. La que hemos leído inicialmente es de 55%, y este incremento, o sea que el servomotor tiene que girar en sentido antihorario, y ya giró ya. Y para hacer la prueba vamos a salir afuera, por donde el ambiente es más seco, y debería girar en sentido horario. Falta mover para el otro lado, ¿no? O sea, ahorita ahí estamos Estamos en menos de 55. está en serio, casi cero. Se ha movido para acá y para acá nomás, ¿no? Falta para allá. Para allá. Pues sería cuál. Ese sería para aumentar la temperatura. Y ahora hemos dejado de darle humedad. No hemos aumentado la No, humedad. aumentado. Ha aumentado la humedad con el Aumentado. aliento. Ajá, hemos forzado la humedad con el aliento para
para que llegue a una mayor a 37. Sí, porque no colabora el ambiente. Además, nuestro sector está... Yo la de... Esa parte que ha girado, o sea, el solo video lo ponemos y Ah, ya, solo... ha leído, como vemos, ha leído menos que de 55 y ha girado para este lado. Y ha leído más de 155. ¿De cuánto? No, desde 55 y con ayuda de... Con la humedad. Con ayuda del aliento. Ahí, Sí, y a eso nomás veo. porque ahorita está con más humedad, ¿no? Sí, mira, ahorita va a bajar, es que le he dado con el aliento y baja muy, o sea, Muy tiende a brusco. bajar Claro, un poco. en un rato nomás está ahí el aliento. ¿Ahora va a volver? Ahorita va a volver. Ahorita va a volver. Ahorita está en 63, pero es que lo malo es que baja lento. O sea, se estabiliza. 51, ahorita baja. En 41, Ah, ya. 40, 41. Y para que cambie tiene que estar... Para que vaya en sentido horario, tendría que estar con temperatura de... ¿Sentido horario? Ajá, Ahorita gira para allá, sentido horario. Dicen. ajá, antihorario. Antihorario. Ajá, Ahorita está mayor. mayor, más humedad. Más de 30, claro, hay más humedad. Si va a ir en el medio, o sea, si va a ir para el otro lado, va a estar en menos. Menos humedad. Ajá. Aquí es que se mueve para el otro lado, ¿no? Sí. Ya, ya. La mitad, ¿no? Ahí está. La mitad. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar el funcionamiento con Arduino del sensor de proximidad. Como primera instancia les voy a explicar el código. El código necesitamos para poder nosotros utilizar el servomotor más que todo. Nosotros necesitamos importar una librería, el cual es la servo.h. Aquí inicializamos los valores necesarios para poder utilizar los pin y las pulsaciones para el servomotor. Aquí nosotros ponemos el modo de los pin, en este caso que es el trigger, que viene a ser el disparador del sensor de proximidad, el cual va a disparar una señal. El eco, el cual va a recibir la señal para procesarla. El modo de los pin, que igual van a ser de salida para cada uno de los LED. Y aquí inicializamos el servomotor con las pulsaciones. En la parte del loop, lo que se va a repetir constantemente, nosotros como primera instancia decimos que el trigger con digital write envía una señal y que después se apague. Ahora, para ello después de esto nosotros vamos a tener que calcular la duración en la cual el sensor envió la señal. Entonces nosotros con pulseInt a eco le decimos que espere un pulso. Una vez que captó el pulso, entonces nosotros podemos calcular la distancia, y la distancia está dada por duración entre tiempo, duración entre velocidad. La duración viene a ser lo que tuvimos acá, y la velocidad viene a ser aquella que nos proporciona la fabricante del sensor, ya que viene a ser una velocidad constante en la cual la señal se envía. Aquí imprimimos la distancia para poder hacer un seguimiento de en qué distancia nos encontramos, y
La parte importante del código viene acá, donde nosotros mediante hemos llegado a un acuerdo en el cual nosotros vamos a poder prender qué LED y qué LED apagar, en el cual nosotros tomamos una referencia de una distancia menor a 30, nosotros vamos a prender el LED rojo y el servomotor va a girar en un ángulo de 90 grados. La distancia si va a ser mayor a 30, el LED azul es el que se va a prender y el servomotor va a girar un ángulo de 0 grados. Y cuando la distancia sea mayor a 90, llegando a 1 metro, 90 centímetros, nosotros vamos a prender el LED verde con el servomotor girando en un ángulo de 180 grados. A continuación les voy a mostrar la compilación del programa, el cual se da aquí podemos ver que las distancias están variando. Yo puedo estar acercando un objeto y va a variar la distancia, un poco menos, una distancia de 11, 9, ya se tiene una distancia. Entonces, de acuerdo a esas distancias, nosotros vamos a prender los LED y girar respectivamente el motor. Bueno, con todo esto explicado, ya termino mi presentación de la explicación del código. Aquí con el ensamblado del sensor de proximidad, ya vimos la parte, ¿no?, del ensamblado de los LED. Entonces voy a enfatizar en el ensamblado de acá de los circuitos del sensor. Aquí el sensor tiene, ¿no?, cuatro patitas, 4 pines, en el cual dos de ellos va a enviar, uno va a enviar la señal y otro va a recibir la señal, y los otros dos van a ser para poder alimentarlo, ¿no? Aquí lo voy a colocar y ya. Ahora el de acá es el que va a ir la alimentación de 5 voltios, el rojito, y el amarillo va a ser el que se va a ir a tierra, que está acá, y estos dos van a ser uno para enviar la señal y el otro para recibir la señal. En este caso el trigger es el para enviar la señal y el eco es el que va a recepcionar la señal para su procesamiento. Con esto terminamos el ensamblado del sensor de proximidad. Gracias. Continuando con la explicación, vamos a continuar con el sensor de proximidad, que está a 3 distanciamientos para cada LED. El primero, que está a menos de 30, va a prender foco rojo, como ven aquí. Vamos a seguir moviendo la medida que va a seguir conociendo. Ya está más de 30, va a prender foco azul, que se mueve en sentido horario, y a la distancia que ves más atrás, que le hemos dado de 90, se va a moverse a sentido antihorario, y prende el último foco, que es rojo también. Gracias.